Mis cordiales saludos para todas y todos. Soy María del Carmen Esquef, embajadora de la Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Nueva York. La pandemia COVID-19 presenta desafíos sin precedentes al desarrollo social y al bienestar de las personas en todo el mundo. Atento que se ha profundizado la pobreza y se han exacerbado las desigualdades preexistentes, siendo los grupos vulnerables los más afectados. Una de las mayores urgencias de la comunidad internacional en este momento es garantizar que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad sea accesible a todas las naciones de una manera equitativa. En este contexto de crisis, en muchas partes del mundo, las tecnologías digitales tienen un rol crucial para mantener a nuestras sociedades activas, permitiendo el acceso a la educación o al trabajo remoto. Por esta razón es importante preguntarnos, especialmente por nuestro trabajo diario en las Naciones Unidas, ¿son las tecnologías digitales accesibles a todos? ¿Son las tecnologías digitales una realidad en la vida de cada persona? La pandemia COVID-19 demostró que el acceso a la conectividad e inclusión digital es un derecho básico. Lamentablemente, existen importantes brechas en el acceso real y efectivo al mundo digital. Puedo decirles que en mi región, América Latina y el Caribe, hay más de 40 millones de hogares no conectados. En este sentido, los invito a examinar las siguientes cuestiones. En primer lugar, por la pandemia hemos recibido muchas lecciones. ¿Cómo aprovechamos esas lecciones para reconstruirnos mejor, teniendo en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables? En segundo lugar, ¿cómo logramos el mencionado objetivo con la ayuda de las tecnologías digitales inclusivas? Al mismo tiempo, es necesaria la implementación de medidas para cerrar la brecha digital, ya que 3.6 billones de personas en el mundo no tienen acceso a Internet. En la 59 sesión de la Comisión de Desarrollo Social nos focalizaremos en estas cuestiones, ya que resulta necesario revisar la agenda social a la luz de la emergencia sanitaria por COVID-19. Estoy convencida que con su activa participación y compromiso podemos encontrar soluciones que guiarán a las generaciones actuales y futuras. Estimados colegas, no es mi intención que estas palabras sean un monólogo, sino una invitación a una reflexión profunda y sincera. Esta sesión no es una más por el momento histórico que estamos viviendo. Necesitamos entender que la solidaridad tiene un rol crucial en esta crisis y todos debemos involucrarnos activamente para encontrar soluciones. Espero contar con su participación en la primera sesión de la Comisión de Desarrollo Social que tendrá lugar entre el 8 y el 17 de febrero. La sesión nos brindará la oportunidad única de debatir sobre la construcción desde nuestro lugar de un mundo más inclusivo, justo e igualitario. Muchas gracias.